La venganza con Karen. Me encanta tu anillo, dijo Leela, arrastrando el sarcasmo como si estuviera haciendo una audición para una telenovela que nadie pidió ver. Huele a chic de segunda mano. ¿Eso es latón? ¿O es que el contenedor de caridad ahora vende armamento medieval? Y así, de la nada, el oxígeno desapareció de la sala de reuniones del lunes. 14 personas alrededor de la mesa, todas fingiendo que sus calendarios de Zoom acababan de actualizarse o que de repente necesitaban inspeccionar el interior de sus tazas de café. El vicepresidente rió entre dientes, intentando que sonara como una aclaración de garganta, pero nadie se perdió el detalle. Rebeca no se inmutó, no rió, ni siquiera parpadeó. Simplemente miró el anillo, un simple oro opaco con los bordes desgastados, una tenue huella de algo que una vez fue intrincado, y lo giró suavemente como si fuera un dial de volumen que controlaba su capacidad de no incendiar el lugar. Leela, con aire de superioridad en su blazer valenciaga falso y su título heredado, se reclinó en su silla como si acabara de anotar un touchdown. Quiero decir, sin malicia, agregó, sonriendo a los demás. Solo que no me di cuenta de que íbamos a hacer cosplay de campesinos. Aún así, Rebeca no dijo nada. Dio un leve asentimiento, de esos que se sitúan entre un gracias y un te acabas de entregar a los lobos. La reunión continuó. Presupuestos, proyecciones, la habitual tontería. Ese anillo se sentó en la mesa como una mecha encendida. Nadie se dio cuenta de que silbaba hacia algo más grande. La verdad es que Rebeca había llevado ese anillo todos los días durante los últimos 11 años. Nunca se lo quitaba, ni para dormir, ni para ducharse, ni siquiera durante la semana que pasó acurrucada en una cama de cuidados paliativos esperando que su padre muriera. Lo único es que su padre nunca murió. Pero bueno, antes de llegar a esa bomba, algo rápido. Si estás disfrutando esto y aún no te has suscrito, dale a seguir. Realmente ayuda al equipo a seguir desenterrando estos cuchillos ocultos corporativos. Y si le das a me gusta, bueno, digamos que el café de la oficina mejora mágicamente. De todos modos, Rebeca no fue contratada para ser vista. Sabía que era la callada en operaciones de nivel medio, siempre 5 minutos antes, siempre se iba justo a las 5, el tipo de empleado que solo notabas cuando necesitabas que te arreglaran algo en la hoja de presupuesto, y nadie quería admitir que la habían metido la pata. Llevaba allí 6 años. 6 años de andar en sus asuntos, mantenerse fuera del radar y sobrevivir a cada cambio de régimen y cada consultor de moda pasajera que la empresa pudiera lanzar en su camino. Luego vino Leela, 24 años, MBA de algún lugar caro. Contratada directamente de una incubadora de crecimiento estratégico que era básicamente un campamento de verano para niños ricos con tarjetas de visita, y casualmente era la hija de Richard Lang, el vicepresidente de estrategia, el hombre cuyo título existía para poder poner a su hija en la nómina. Desde el primer día, Leela actuó como si la empresa fuera su reality show. Hablaba alto. Pronunciaba mal términos financieros básicos. Trataba a los asistentes como a personal de servicio y a los clientes como a groupies. Pero nadie dijo nada porque ella tenía el apellido. Rebeca lo registró todo en silencio. Notó la forma en que la junta directiva sonreía más forzadamente cada vez que Leela entraba en una habitación. La forma en que sus ideas sonaban sospechosamente como hilos de Slack de hace 3 semanas. La forma en que leyó mal una presentación completa de una cartera y accidentalmente activó una extracción suave en una cuenta de cliente inactiva por valor de $22 millones, y, aún así, culpó al analista por no haberla marcado con emojis. El remate, ninguna consecuencia, solo más miradas de desprecio y zapatos más caros. Pero nada de eso le afectó realmente a Rebeca. Todavía no. ¿Qué le afectó fue el comentario sobre el anillo? No porque fuera cruel. Rebeca había oído cosas peores, pero porque ese anillo no era solo viejo, ni siquiera era técnicamente suyo. Era un mensaje, una marca, y si Leela supiera algo de dónde venía, estaría disculpándose con su currículum grapado a un ramo de flores. Rebeca no usaba reliquias para llamar la atención. Las usaba como un recordatorio, una promesa a alguien a quien nunca le gustaron las cámaras. Alguien que una vez dijo, en el momento en que te vean, intentarán poseerte. Miró su reloj. Elias Rourke, el cliente más grande, viejo y rico de la firma, llegaba en 2 horas, y él reconocería el anillo. Rebeca se sentó con las manos cruzadas, el viejo anillo de oro atrapando apenas la luz suficiente para parpadear cuando movía el pulgar. No era llamativo. Demonios, parecía algo que pescarías en una caja polvorienta en una venta de garaje entre saleros desparejados y cintas VHS de Matlock. Pero tenía peso. No solo físico, significaba algo. Leela no vio peso. Vio una oportunidad para pavonearse. Entonces Leela dijo, con los dientes apretados en una sonrisa de vino blanco. Realmente no usas joyas, ¿verdad? Llegaba tarde a la reunión de estrategia de nuevo.
media frap de Starbucks en una mano, su iPad de empresa en la otra, aferrada como si contuviera secretos de estado en lugar de un tablero de visión de Pinterest de sinergia empresarial. Rebecca no respondió, simplemente tomó su café negro como siempre. Aprovechó ese silencio como una oportunidad. Tiró su chaqueta sobre una silla libre y se dejó caer en el asiento junto a Rebecca, a propósito, por supuesto, y giró la potencia total de su preocupación performativa hacia ella. Me refiero a ese anillo, continuó Leela, agitando su pajita hacia la mano de Rebecca como si la hubiera ofendido personalmente. ¿Dónde lo encontraste? ¿Una feria del Renacimiento? ¿Alguna tienda de Etsy bruja regentada por una señora de los gatos en Ohio? Unas pocas risas ahogadas resonaron alrededor de la mesa y se convirtieron en bufidos con un bollo. Rebecca miró la pantalla donde se proyectaba el plan de acción del cuarto trimestre. Todos fingían desplazarse o revisar notas, pero sus ojos se levantaban lo suficiente como para ver si mordía el anzuelo. Ella no lo hizo. Nunca lo hizo. Es único, agregó Leela, fingiendo retroceder con la gracia de un niño pequeño sobre el hielo. Definitivamente un rollo de Dungeons and Dragons mezclado con liquidación de bienes. Me encanta eso de ti, Rebecca dio un suave asentimiento. Sin sonrisa, sin respuesta, solo esa exasperante calma indescifrable. El vicepresidente, Richard Lang, el orgulloso papá de Leela, aclaró su garganta como si estuviera a punto de decir algo gerencial. Quizás volver a la estrategia. Quizás reprender falsamente a su hija por ser juguetona. Pero en cambio, solo rió. Mantengámonos enfocados, equipo. El cuarto trimestre no espera a nadie, ni siquiera a la policía de la moda. Más risas, más fuertes esta vez. Rebecca se movió en su silla. Apenas un movimiento sutil, como alguien comprobando si había una corriente de aire, pero la tensión en la sala se espesó, no solo por el insulto, sino porque todos sintieron que algo cambiaba. No sabían qué era, pero no era nada. Bajo el silencio, bajo el zumbido del aire reciclado y las luces fluorescentes, algo acababa de encajar. Y Rebecca, ella simplemente se sentó allí, inmóvil como una estatua. Había una forma en que la gente miraba cuando estaba avergonzada, inquieta, a la defensiva, torpe. Rebecca parecía alguien que se había memorizado el número exacto de baldosas del techo del edificio y podía decirte cuál sería la primera en caer en un terremoto. Fría, controlada, peligrosa de una manera que nadie podía explicar. Leela no se dio cuenta o no le importó. Se inclinó con arrogancia, moviendo el pelo como en un anuncio de champú y se lanzó a una sugerencia a medio cocer sobre cómo aprovechar las macrotendencias en microcontenido para involucrar a los clientes antiguos. Rebecca no la miró. La miró, porque en 90 minutos Elias Rourke, el hombre cuya firma aún hacía flaquear a los inversores y sudar a los reguladores, iba a cruzar las puertas de cristal de esa sala de conferencias. Y cuando lo hiciera, la broma sobre su anillo ya no sería graciosa. Sería una profecía. Revisó su correo electrónico. Aún no había respuesta de la cuenta cifrada que había contactado a las 6:37 a.m. en punto. La que solo respondía con coordenadas y silencio. El anillo en su dedo pulsó contra su piel. No con magia, no con nada místico, sino con memoria, con intención. Lo llevaba porque su padre una vez dijo, en el momento en que los tiburones olviden a quien alimentaron, muestra los dientes, pero solo una vez. Rebecca era callada, pero nunca olvidaba. El olor a dinero llegó antes que Elias Rourke. No el tipo de billetes frescos y crujientes, sino la vieja riqueza, maletines de cuero, whisky añejo, jets silenciosos que aterrizan sin planes de vuelo. El tipo de dinero que no entra en un edificio, lo inspecciona. Eran las 3:02 p.m. cuando sonó el ascensor. Rebecca volvía de la sala de servidores. No tenía motivos para estar en esa parte del edificio. Leela lo había dejado muy claro en la última reunión cuando sugirió que el personal no de cara al cliente debería atenerse a su propia zona. Pero Rebecca no seguía zonas. Seguía protocolos. Y hoy, la única impresora que no escupía sin sentidos estaba en el piso de los clientes. Al salir del pasillo alfombrado y adentrarse en el reluciente mármol del pasillo ejecutivo, escuchó el repentino silencio que siempre seguía a Rourke. Dos asistentes se apartaron y desaparecieron como humo. La recepcionista se levantó de verdad al verlo, algo que nunca había hecho por Lang ni siquiera por el fundador. Elias Rourke no necesitaba presentaciones. Era alto de esa manera en que lo son los viejos atletas, hombros anchos, paso rígido, manos como si hubieran sido construidas para firmar tratados, no contratos. Llevaba un traje carbón que susurraba hecho a medida y un abrigo negro doblado sobre un brazo como si nunca hubiera tocado la lluvia. Rebecca no disminuyó la velocidad. Siguió caminando. Fue un pase silencioso, 6 pasos de proximidad mutua. Llevaba una carpeta manila en una mano, su café en la otra. Expresión neutral. Solo otra sombra en el edificio. Pero entonces sucedió.
Paso 4. Rourke se detuvo. Simplemente se detuvo. En medio de la zancada. Parada en seco. Como una estatua pillada fuera de equilibrio. Sus ojos bajaron a su mano, al anillo. La presión del aire cambió. Se quedó mirando, sin parpadear, sin respirar. Su boca se entreabrió ligeramente como si una palabra se hubiera atascado en su garganta antes de poder formarse. Rebecca hizo una pausa lo suficientemente breve como para levantar la vista y encontrarse con su mirada. Sus pupilas parpadearon del anillo a su cara, buscando, calculando, recordando, y entonces su voz salió baja y aguda. Metal arrastrado sobre piedra. ¿De dónde sacaste eso? Rebecca no respondió. Todavía no. Inclinó la cabeza un grado. Rourke dio un paso adelante. Su mano se movió ligeramente como si estuviera extendiéndose, pero no lo hizo. Ella lo miró como si tuviera que recordarse que estaba allí. ¿Esto? Preguntó. Mi padre me lo dio, y eso fue todo lo que dijo. Las palabras se hundieron en el pasillo como tinta en agua. Rourke la miró a la cara. De vuelta al anillo. Todo su cuerpo se tensó. Podías verlo. El recuerdo volviendo. Los números, el libro mayor, el nombre. Rebecca dio un cortés asentimiento y siguió caminando. Detrás de ella, no oyó nada, ni siquiera respiración. Sabía que por primera vez en 2 décadas, alguien había visto ese anillo y había entendido lo que significaba. Se dio la vuelta a la esquina, con el corazón tranquilo. 2 pisos más abajo, la sala de conferencias ya estaba siendo preparada. El asistente del fundador estaba colocando sus bolígrafos favoritos. Montblanc negros, punta revisada, y el vicepresidente estaba ensayando su presentación en el reflejo del cristal. Leela, sin duda, se estaba aplicando brillo de labios y practicando su sonrisa de entiendo totalmente lo macroeconómico. Ninguno de ellos tenía idea, pero la tendrían porque el anillo de Rebecca no vino solo de un padre. Vino de un fondo fantasma que una vez poseyó 1/3 de Wall Street, luego desapareció sin dejar rastro. Vino de un hombre que desapareció justo antes del colapso y se llevó 20.000 millones en activos no declarados con él. Y si Rourke reconoció ese sello, entonces la reunión no sería sobre el crecimiento trimestral. Sería sobre la deuda, vieja, empapada en sangre y muy, muy impaga. La presentación tenía todo el encanto de un vídeo de rehenes. Las luces estaban atenuadas, el aire acondicionado silbaba como si tuviera asma, y Richard Lang estaba de pie al frente de la mesa, gesticulando hacia una presentación de diapositivas tan inflada de palabras de moda que parecía que alguien le había dado Red Bull a ChatGPT y le había dicho que perturbara las sinergias a escala. Rebecca se sentó en su lugar habitual, a un lado, segunda fila, con un portapapeles en el regazo, más como armadura que como utilidad. Técnicamente no se le exigía estar allí, pero el fundador había pedido a alguien que conociera las operaciones de adentro hacia afuera, y por razones que nadie pudo articular del todo, esa persona era ella. Leela estaba sentada cerca del frente, una pierna cruzada en alto como si intentara presumir de una marca de zapatos que no podía pronunciar. No dejaba de mirar su teléfono, probablemente deslizando filtros para la selfie que se había tomado en el espejo del pasillo hace 5 minutos. Al final de la mesa, Elias Rourke estaba sentado como una sombra en terciopelo, con las manos entrelazadas, los ojos alerta. No había dicho una palabra desde que comenzó la reunión. Lang estaba en medio de la presentación. Algo sobre la reestructuración ágil del flujo de capital para reflejar mejor los patrones dinámicos del mercado cuando sucedió. Rourke levantó un dedo, solo uno. El silencio cayó como una cortina. Lang se congeló, la boca abierta a medio camino de una frase que probablemente no entendía. Rourke no lo miró, cruzó la habitación para mirarla a ella. La habitación siguió su mirada como un paneo lento en una película de terror. Y entonces el multimillonario se levantó. Caminó con calma, en silencio, deliberadamente, directo a la silla de Rebecca. La gente se movió en sus asientos como escolares viendo a un maestro acercarse a alguien con una nota secreta. Rebecca se encontró con sus ojos. Sin sonrisa, sin pregunta, solo esa misma quietud que siempre llevaba como un estanque que sabía ahogar hombres. Se inclinó. Su voz era lo suficientemente baja como para hacer que la última fila se inclinara sin darse cuenta. ¿De dónde sacaste ese anillo? Unos cuantos clics nerviosos de uñas en sillas de plástico. Rebecca levantó la vista con firmeza. Mi padre me lo dio. Hizo una pausa lo suficientemente larga antes de desaparecer. Rourke parpadeó. Añadió una cosa más suavemente. Su nombre era Edmund Axon. Larry Rourke palideció. Elias Rourke palideció, no blanco, gris. El tipo de gris que se hunde en los huesos. Dio un paso atrás, la mandíbula apretada. Sus ojos volvieron a bajar al anillo. Lang tartamudeó. ¿Está todo bien, señor Rourke?
Rourke no respondió. Se giró bruscamente y se enfrentó a la sala. Termino esta reunión. Lang parpadeó. Lo siento. La voz de Rourke se endureció. Este discurso ha terminado. Sea cual sea el trato que pensabais que estaba ocurriendo, no es así. Caminó hacia la puerta. Señor Rourke, por favor, Lang llamó, el pánico cortando su voz. Si ha habido algún malentendido, estamos felices de. Elías se giró. Ha habido un malentendido, dijo, fijando la mirada en Lang. Uno que lamentarás. Luego, a Rebecca, con un leve asentimiento, hablaremos pronto. Y se fue, así de rápido. Sin explicaciones, sin apretón de manos. Lang se quedó congelado, con las manos aún medio levantadas como si alguien hubiera desconectado su cerebro a mitad de comando. La mandíbula de Leela se había abierto tanto que parecía un bajo a punto de ser fileteado. Rebecca no se movió. No lo necesitaba. La mecha se había encendido. Ahora solo tenía que esperar a que el edificio se diera cuenta de que estaba sentado sobre dinamita. La oficina zumbaba como una colmena que alguien había pateado. No externamente, por supuesto. Todos seguían tecleando sus teclados, bebiendo su café quemado y manteniendo reuniones que podrían haber sido correos electrónicos. Pero debajo de la superficie, la corriente había cambiado. Comenzó con un susurro en el ascensor. Para el almuerzo, ya era una conspiración en la sala de copias. ¿Viste su cara? Canceló la reunión. Se fue directamente. Dijo que su papá se llamaba Xon. ¿Es Xon? Espera, ¿no era él? ¿No desapareció después de ese colapso de fondos de cobertura en 09? No. No, desapareció antes, después del trato Procron. Se llevó miles de millones, no dejó rastro. ¿Por qué estaría ella aquí, sin embargo? Rebecca no respondió a nada de eso. Se sentó en su escritorio como siempre, cuarta fila desde la ventana, cerca de la planta esquinera a la que no se le había regado desde el cumpleaños de alguien hace 2 meses. Trabajó con precisión silenciosa, resaltando celdas, revisando transacciones, señalando inconsistencias en un documento de pipeline que nadie más se molestaba en leer. Pero las miradas llegaron de todos modos, primero sutiles, luego obvias. Los gerentes de nivel medio pasaron 2 veces, fingiendo revisar el termostato. Una analista junior dejó caer accidentalmente su bolígrafo cerca de la silla de Rebecca, y luego se detuvo demasiado tiempo recogiéndolo. Incluso, Trina de RR. HH. Se cernió cerca con el pretexto de necesitar papel para la impresora, lo cual era extraño considerando que su departamento se digitalizó por completo hace 3 meses. Leela no lo entendió al principio. Pasó por el bullpen con un blazer nuevo que todavía tenía la etiqueta de seguridad puesta, ajena a los cuellos tiesos y las miradas furtivas. Luego notó la bandeja de entrada de Rebecca, repleta de nuevos TC de personas que normalmente la ignoraban durante semanas. O la forma en que la asistente del presidente de la Junta, que normalmente trataba a todos por debajo del nivel de vicepresidente como muebles, se detuvo en el escritorio de Rebecca con una sonrisa neutral y dijo: «Si necesitas algo, cualquier cosa, solo háznoslo saber». Fue entonces cuando la confusión de Leela se volvió agria. Se apoyó en la puerta de cristal de su padre más tarde esa tarde, con los brazos cruzados. «Papá, no lo entiendo. ¿Por qué todos actúan como si fuera una Kardashian?» Lang no respondió de inmediato. Estaba sudando. En su pantalla, una entrevista pausada de Bloomberg de 2001, un Elias Rourke mucho más joven estaba sentado junto a un hombre de cabello plateado con un traje carbón hecho a medida. El titular decía: «Fondos en silencio apoyan adquisición». En la mano del hombre, un anillo. Lang lo miró. El mismo oro opaco, la misma insignia. El mismo maldito anillo. «Pensé que estaba muerto», murmuró. Leela frunció el ceño. «¿Quién?». Los labios de Lang se apretaron en una línea sombría. Edmundson, financiero silencioso. Reclusivo, brillante, peligroso. Miró a su hija. «Ese es su padre». Leela se rió. «¿Qué? ¿El tipo del anillo de caridad?». Lang no se rió. «¿Sabes lo cerca que estuvo esta firma de colapsar en 2003?», dijo. Ason nos salvó en silencio a través de una firma holding que nadie pudo rastrear. Sin contratos, sin prensa, solo capital. Pero la Junta lo sabía. Lo llamaron el libro mayor fantasma. «Bueno», dijo Leela, restándole importancia. «¿Pero por qué trabajaría aquí si fuera como Aeris de algún aquelarre de multimillonarios?». Lang se recostó, con la mirada perdida. «Quizás nos está auditando». Ese pensamiento flotó en el aire como humo. Abajo, Rebecca siguió trabajando.
Su bandeja de entrada sonó. Asunto, solicitud de cumplimiento. La abrió. Un miembro de nuestro equipo quisiera confirmar sus conexiones familiares según el protocolo de divulgación de la firma. La cerró sin responder. 2 minutos después, señaló una discrepancia de 1.240 en una cuenta de transferencia global que nadie había revisado en 18 meses. La envió a la cadena. Sin fanfarria, solo hechos. No estaba allí para explicarse. Estaba allí para observar, y la casa empezaba a crujir. Ni escolta de ascensor. Ni anuncio de recepción. Solo el suave roce de almas de cuero italiano sobre mármol, su abrigo ya quitado, doblado ordenadamente sobre su brazo como si acabara de salir de un tribunal y entrara en un ajuste de cuentas. Esta vez no pidió ninguna sala de conferencias, ningún personal, solo a ella. Rebecca se levantó cuando él entró. El pasillo estaba vacío, salvo por el bajo zumbido de los fluorescentes y el golpeteo ahogado de los teclados distantes que fingían no estar escuchando. Rourke asintió una vez, sin charla trivial, sin teatralidad, solo el frío acero de los negocios hechos por hombres que ya no tenían que demostrar nada. Millet estaba a medio camino de Zúrich, dijo cuando hice que dieran la vuelta. Rebecca levantó una ceja, pero no dijo nada. Se acercó, sus ojos escaneando su rostro como si estuviera confirmando una teoría que no quería que fuera cierta. Al principio no lo creí, murmuró que tenía una hija, y menos aún una que hubiera pasado por el fuego para sentarse en medio de este desastre. Pero entonces vi el anillo. Dejó que el silencio se extendiera. «¿Sabías lo que pasaría cuando lo viera?», dijo. «Sospechaba», respondió ella. Exhaló lentamente como si el peso de una década finalmente cediera. «Tu padre», dijo Rourke, «fue el único hombre que vi que llevó una nación a la bancarrota sin sudar. Nos sacó del lodazal en 2003. Silenciosamente, sin crédito. La Junta le rogó un trato, se lo dio, pero con una condición». Rebecca inclinó la cabeza. Sin registro, Rourke asintió. Sin rastro, sin contratos, solo un acuerdo sellado. Una sociedad fundadora silenciosa, indocumentada, tácita y protegida por sangre, bajó la vista hacia su mano. Ese anillo, esa es la única copia. Por un momento, solo estuvieron ellos. 2 sombras en un pasillo construido sobre secretos. «Hay una bóveda en Ginebra», dijo. «Dentro de ella, el último libro mayor de tu padre. Me dijo que vendrías algún día, y cuando lo hicieras, la firma ya te estaría probando». Le entregó la tarjeta. «Bienvenida a la auditoría». Rebecca no se inmutó. Metió la tarjeta en su carpeta como si fuera una nota de reunión. Más tarde esa tarde, mientras Lang se apresuraba a controlar los rumores y Leela se sentaba furiosa en una sala de juntas, brainstorming estrategias de engagement, Rebecca regresó a su escritorio. No habló con nadie. Inició sesión en una terminal segura, esa que solo 2 personas en la firma sabían que existía. Abrió un portal cifrado y escribió 9 líneas de código. Líneas pasadas de padre a hija como una nana escrita en algoritmos. La pantalla parpadeó. Apareció un sello verde. Activo. Comenzó a hacer llamadas. No en voz alta, no en pánico. Viejos números, extensiones oscuras. La mayoría sonaron 2 veces antes de que alguien contestara y no dijera nada en absoluto. Envió 3 correos electrónicos. Sin líneas de asunto. Solo cadenas de números. Cada uno terminaba con una sola letra, abajo. El timbre del mostrador principal sonó. El mensajero no vestía traje, ni placa, solo un abrigo de lana gris y una expresión que decía, «No preguntes». Llevaba un sobre, sin franqueo, sin remitente, pergamino marfil grueso, sellado con cera roja. Lo entregó a la recepcionista y se fue sin decir una palabra. El nombre en el frente estaba escrito en tinta profunda, para el presidente de la junta directiva. Solo para sus ojos. Arriba, Lang estaba frente al espejo en el baño ejecutivo tratando de calmar su respiración. Se ajustó la corbata, se frotó las sienes. Todavía creía que tenía tiempo. Todavía creía que esto era solo un percance de relaciones públicas, un pasante rebelde con un papá rico, no sabía que el sello ya se había roto. No sabía que en algún lugar dentro de la bóveda, bajo capas de cifrado y niebla de acuerdos de confidencialidad, existía un documento firmado por todos los socios fundadores, cofirmado por Edmund Dasson con una cláusula escrita en lenguaje claro. Si alguna vez la firma olvida de dónde vino, recuérdales. Rebecca vio la alerta de entrega pingüear en su pantalla. No sonrió. No lo necesitaba. La voz de Richard Lang retumbó más fuerte que la multitud del lunes en la hora feliz de un asador en quiebra. No me importa en qué tipo de telenovela se esté convirtiendo esto. Ladró por el pasillo, enrojecido y sudando a través de su cuello.
Ella socavó la reunión. Rourke se fue. El cliente se fue. Eso es insubordinación. Rebecca se paró frente a su escritorio, los brazos relajados a los lados como un paciente observando a un médico autodiagnosticarse su propio tumor. No dijo una maldita palabra en la reunión, dijo llena de cumplimiento en voz baja, sentada a lo largo de la pared de cristal, con los brazos cruzados. Lang la ignoró. Ha sido disruptiva, espetó, señalando a Rebecca con el dedo. Ha tenido acceso a archivos que no debería. Ha realizado llamadas no autorizadas. Se ha negado a responder a los protocolos de cumplimiento. Señalé una discrepancia interna de $240 hace 2 días. Rebecca interrumpió, con voz plana. Usted la aprobó. Él vaciló. Eso no viene al caso. Preguntó, todavía tranquila. ¿El dinero, el silencio, o la parte en la que existo fuera de tu pequeño arenero? Lang señaló a RR. HH, como si fueran un equipo de seguridad, despídela inmediatamente. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. 3 golpes secos en el cristal de la oficina. Todos se giraron. De pie allí, Karen de legal, Alan de cumplimiento interno, y 2 miembros de la junta que Rebecca solo había visto de pasada, del tipo que vivía en sombras trimestrales y tomaba decisiones en incrementos de 6 cifras. Entre ellos estaba la presidenta del Gato, cabello plateado, presencia helada. Una mujer con una voz como cristal fino, hermosa, quebradiza, peligrosa de manipular. Alan abrió la puerta. Señor Lang, dijo con fluidez. Necesitamos un momento de su tiempo. Estoy en medio de algo, espetó Lang, gesticulando hacia Rebecca como si fuera un atasco de papel. Está en medio de una infracción formal, dijo del Gato, avanzando, lo cual nos concierne a todos. Le entregó el sobre. Lang lo miró, confundido. Pergamino grueso, sello de cera roja, insignia grabada que no se había visto desde la fundación de la firma. Sus dedos temblaron, rompió el sello, sacó 4 hojas de papel, viejas pero prístinas, mecanografiadas. La última página tenía 6 firmas. Una de ellas, inconfundiblemente, Reed Edmund Hasson, y al lado, socio fundador silencioso, accionista permanente, Lang, con capital no diluible. Su cara se desangró tan rápido que parecía un cadáver en traje de negocios. Este contrato se almacenó en nuestra bóveda de registros de Ginebra según la cláusula heredada 3A, se activó automáticamente cuando un heredero casón presentó el identificador, un artefacto codificado como prueba de autoridad lineal. El anillo de Rebecca brilló bajo la fluorescencia. Los labios de Lang se movieron, pero no salió nada. Del Gato continuó como si leyera una lápida. Esta firma no existiría hoy sin esa financiación. El rescate de 2003 no fue caridad, fue una compra, que enterramos demasiado rápido y olvidamos demasiado fácilmente. Karen de legal añadió, la cláusula también estipula un periodo de observación. Si regresa un heredero Xon, su presencia no está sujeta a supervisión ejecutiva. Cualquier intento de bloquear, degradar o terminar a dicho heredero, anula el acuerdo fundacional de la firma. Lang retrocedió como si le hubieran disparado. ¿Quién la dejó entrar? Crow. Del Gato se giró. Usted. Cuando permitió que el derecho de nacimiento reemplazara el mérito en el cristal, Leela observó la escena desarrollarse desde su cubículo esquinero. Máscara empezando a correr. Una pasante susurró, oh, Dios mío, ella es de esa familia. No se regodeó, no se inmutó, ni siquiera parpadeó mientras Lang se derrumbaba en su silla, con la boca floja, los contratos aún temblando en sus manos. Del Gato se volvió hacia Rebecca. ¿Le gustaría dirigirse a la junta? Rebecca simplemente negó con la cabeza. Aún no. Afuera, sonaban teléfonos, salían correos electrónicos, los rumores se calcificaban en Evangelio, y Leela, por una vez, no dijo una sola palabra. Simplemente se sentó allí mirando el anillo de Rebecca como si estuviera haciendo tic-tac. La oficina del fundador no había cambiado en 20 años. Mismas paredes de caoba, misma lámpara de latón con la pantalla torcida, misma foto de los socios originales en blanco y negro. Sonrisas y gemelos antes de que el dinero los endureciera de verdad. Rebecca se paró frente al escritorio. Frente a ella se sentó Malcolm Brand, el hombre cuyo nombre aún estaba en el edificio, aunque la junta directiva había hecho todo lo posible por convertirlo en una figura decorativa. Tenía las manos cruzadas sobre un atril de cuero, la boca apretada en una línea que podía significar arrepentimiento o rabia. Axon, dijo finalmente. Nunca pensé que volvería a oír ese nombre. La voz de Rebecca era nivelada. Entonces no estabas escuchando. Brand dejó escapar un suspiro que pareció retumbar desde sus huesos. Eres su hija, asintió. Te pareces a él, dijo, mirándola fijamente.
Misma mirada, mismo silencio. Golpeó con un dedo sobre el escritorio, lento y rítmico como si estuviera contando pecados. Siempre me pregunté qué pasó después de 2003. Nos salvó y desapareció. Sin rastro, simplemente se fue. No desapareció, dijo Rebecca. Brandt inclinó la cabeza. Él observó, ella continuó durante 2 décadas. Observó cómo la firma usó el capital. Observó quién se llevaba el crédito. Observó quién se volvió perezoso. Su tono nunca subió, pero cada palabra aterrizó con la precisión de un bisturí. Sabía que llegaría el día en que la firma olvidaría quién construyó sus cimientos. Las personas equivocadas empezarían a heredar lo que los correctos ganaron. Brandt se recostó. ¿Así que vienes a castigarnos? No, dijo ella. Me pidió que observara. Sacó un papel doblado de su bolso, lo desplegó, lo puso sobre el escritorio. Empecé aquí hace 6 años con otro nombre. Nivel de entrada. Sin fanfarria, sin aviso. Observé sus procesos, su cultura, su gente. Lo miró directamente a los ojos. ¿Y cómo tratas a los que no tienen nombre? Brandt tragó. Lang, dijo, fracasó inmediatamente. Nepotismo, ego, incompetencia grave disfrazada de visión. Weaponizó el derecho de su hija a la arrogancia como si fuera moneda. Brandt cerró los ojos por un segundo. No te equivocas. Rebecca no sonrió. Nunca esperé amabilidad o incluso reconocimiento, pero sí esperaba competencia. Esperaba integridad. No me diste ninguna. Brandt abrió el cajón de su escritorio y sacó una carta. Colocó la carta junto a la suya. Cumplimiento encontró 10 infracciones separadas bajo la firma de Lang. La mitad de ellas vinculadas a las credenciales de acceso de Leela. Rebecca esperó, en silencio. Brandt volvió a mirar el papel. Luego cogió el teléfono. Tráeme a Richard Lang y llama a seguridad. 5 minutos después, Lang entró furioso y tartamudeando. ¿De qué demonios se trata ahora? Ya me dirigí a la junta. Brandt lo interrumpió con un gesto. Se acabó, dijo secamente. Lang se detuvo en seco. ¿Qué? Estás despedido, Richard, con efecto inmediato. Manipulaste cuentas, empoderaste a tu hija para infringir el cumplimiento, e intentaste suspender a la única persona que realmente sabía lo que estaba haciendo. La cara de Lang se desangró. 2 guardias de seguridad entraron detrás de él. Sáquenlo, dijo Brandt. Sin paradas. Sin discursos. Lang se volvió hacia Rebecca, con los ojos salvajes. Tú hiciste esto. Ella se encontró con su mirada. No, Richard, tú lo hiciste. Leela apareció momentos después, a medio camino de un llanto falso que colapsó en el segundo en que vio a los guardias. No, espera, papá. Dijiste que era intocable. Sollozó. Mascara corriéndole. Dijiste que no podían despedirme. Brandt asintió a los guardias. Sáquenla a ella también. No hice nada, gritó, agarrándose a la pared. Solo fue una broma. No lo sabía, pero los guardias ya la tenían. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la oficina quedó en silencio. Rand exhaló. Rebecca se giró para irse. Rebecca, dijo, ella se detuvo. La miró con algo entre disculpa y asombro. ¿Siempre fue este el plan? No, dijo ella suavemente. El plan era ver si merecías el legado que heredaste. Miró la foto enmarcada en la pared. 5 hombres jóvenes llenos de esperanza y hambre. Uno de ellos era su padre. Fallaste. Y entonces salió. Le ofrecieron el asiento. La sala de juntas olía a demasiado colonia y muy poca vergüenza. Y los ejecutivos, todos de repente reverentes, como si no hubieran pasado años pisoteando a gente como ella para proteger sus estructuras de bonificación y respaldar sus acuerdos. Señorita Axon, comenzó Del Gato, usando el nombre ahora como si siempre hubiera estado grabado en oro. Seríamos honrados si aceptara una posición permanente en la Junta. Derechos de voto completos, supervisión de la estrategia. Lo que necesite, queremos que esté aquí. Rebecca miró alrededor de la mesa. El fundador se sentó a la cabeza, con las manos entrelazadas, la cara tallada en arrepentimiento. El mismo hombre que una vez vio a Lang reírse de las ideas de una pasante ahora se sentaba en silencio mientras la hija de la pasante reescribía el destino de la firma. No respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Sin logo, sin cierre, solo un cubo mate liso. La abrió, sacó el anillo y lo colocó dentro como si estuviera cerrando un capítulo de un libro que nunca quiso escribir.
¿Quieres que esté en la junta?, dijo. El fundador asintió. Aterrizó frente al fundador con un suave golpe. No vine aquí a recoger poder, dijo. Vine a recoger la verdad. Se levantó lentamente, con calma, con gracia, como el final de una tormenta. Y no el comienzo de una. Este lugar olvidó cómo se ve el respeto, dijo, con la mirada recorriendo la mesa. Solo les recordé. Se dio la vuelta para irse. El fundador dijo. Se detuvo en el umbral. ¿Solo te vas? Hice lo que vine a hacer. Una pausa. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, con la voz apenas audible. Rebecca miró por encima del hombro. No se preocupen, dijo. No lo cerraré, una media sonrisa todavía. Y entonces salió. Sin fanfarria, sin aplausos. Solo el sonido de sus tacones golpeando contra el suelo pulido como una cuenta regresiva. Abajo. Los teléfonos empezaron a sonar. Urgente, repetido. La asistente del CFO se levantó. Señor, hay una retirada de la cuenta de trabajo. No, no una retirada. Una reubicación. ¿Cuánto?, preguntó alguien. Todo. La habitación estalló en movimiento. Llamadas, hojas de cálculo, revuelo. Pero el fundador simplemente se quedó allí, mirando la caja del anillo. La abrió. Dentro, el oro viejo brillaba bajo la iluminación empotrada, opaco y pesado de significado. Se recostó, mirando al techo como si pudiera responder a preguntas que los dioses habían dejado de aceptar. Ella no era la heredera, susurró. La habitación se congeló. Ella era la auditoría, y cuando entendieron lo que eso significaba, Rebecca Hudson ya se había ido. Muchas gracias, leyendas de los viejos tiempos de la oficina. Suscríbete para mantener viva la locura del interruptor. Tu ex jefe está temblando en sus mocasines.